Sigelec, soluciones en energía. Hola, soy Jorge Chávez, ingeniero electrónico de profesión, con más de 8 años de experiencia, especialista de producto en conductores eléctricos en Sigelec. Bueno, iniciando la presentación, vamos a exponer un poco del índice que vamos a tratar en el proceso. Veremos lo que son definiciones básicas, construcción de lo que es un cable de control e instrumentación, las principales características, sistema de protección de señales que sí o sí el cable debe contar y la clasificación de los cables PLTC que hoy por hoy se maneja. Damos inicio con una definición básica y sencilla de lo que podemos entender como señales. En primer lugar, hay dos tipos de señales: la señal análoga y la señal digital. La señal análoga es una señal que en el transcurrir del tiempo varía de manera constante, mientras que una señal digital es, digámoslo así, un encendido y apagado, ceros y unos. No hay otra variación más que se pueda encontrar en una señal digital. Ahora, estos dos tipos de señales son transmitidas a través de un cable de control e instrumentación, que en el proceso, sea de instalación o en el proceso de implementación de más sistemas, normalmente están expuestos a ruidos o señales electromagnéticas que puedan dañar el paso de información. Entonces, es por ende que estos cables de control de instrumentación tienen una protección adecuada. Ahora, cuando una señal analógica es afectada por algún ruido, existe la pérdida parcial o total de lo que corresponde a una degradación de la información, mientras que en una señal digital, al ser expuesto a ruido, existe una degradación ligera, pero que conserva la información principal. Esa es la principal diferencia en lo que son señales. A continuación, veremos lo que es un cable de control. Un cable de control permite la transmisión de señales digitales, específicamente en corriente continua, por ejemplo 24 voltios VDC, o en corriente alterna de 110 a 220. Los cables de control siempre nos permite hacer el manejo, supervisión, registro de información, interconexión de protecciones, sistemas de control en general y manejo de señales eléctricas de bajo consumo. Eso es con respecto a un cable de control. Si habláramos de un cable de instrumentación, nos permite la transmisión de señales analógicas que pueden partir de 0 a 10 voltios en corriente continua, o de 5 a 20 miliamperios, o de 4 a 20 miliamperios, o de 0 a 5 voltios en corriente continua. Si nos damos cuenta, estamos hablando de señales con muy bajo voltaje o muy baja corriente. Entonces, ¿en qué momento se aplican los cables de control e instrumentación? Se aplican, por ejemplo, para el uso de sensores, de nivel, de presión, de flujo, válvulas proporcionales, reguladores, actuadores o todo lo que tenga que ver con instrumentación en general. El segundo punto de esta presentación, vamos a tratar el tema de la construcción de cables. Como verán en la imagen, hay un sinfín de presentaciones o de construcciones en cables de control e instrumentación, y las vamos a ir desarrollando parte por parte. La primera parte más importante de un cable de control o instrumentación es el alma o el conductor, el cual transporta la señal analógica o digital. En este caso, el alma del conductor puede ser en cobre o cobre estañado. Son esas dos presentaciones. El cobre estañado es muy robusto y principalmente es utilizado en zonas donde están expuestos a humedad, intemperie, salinidad, y de esta manera se evita que el cobre se oxide, ¿no? Después del alma encontramos el aislamiento. El aislamiento, la principal función del aislamiento es proteger de daños mecánicos al alma del conductor. En segundo lugar, proteger al usuario de que no vaya a entrar en contacto con el paso de corriente del conductor. Y en tercer lugar, evitar los daños mecánicos que se le puede ejecutar. Parte de las principales características de un aislamiento, podemos encontrar las constantes de resistencia de aislamiento, la temperatura de servicio que permite que el conductor siga trabajando, la flexibilidad y la resistencia a hidrocarburos, etcétera. Distintos tipos de características que se pueda utilizar acorde a la aplicación que se necesite. Por encima del aislamiento vamos a encontrar el blindaje o foil, que específicamente es una lámina de aluminio que va por encima del aislamiento y protege de efectos de baja frecuencia a la información que vaya a ser transportada por el cable. Estos tipos de efectos, por ejemplo, pueden ser acoplamiento capacitivo, diafonía, radiotransmisores, luces, paso de energía. Sabemos muy bien que muchos de las instalaciones en bandejas
se instalan cables de energía al costado de cables de control o instrumentación. Y estos efectos electromagnéticos de los cables de energía sí o sí afectan siempre a la señal. Entonces, es parte de las consideraciones que se debe tener al momento de una instalación. Después de un blindaje o foil, como lo comentábamos, sigue la pantalla o shield. La pantalla puede ser en hilos trenzados de cobre estañado, puede ser en cinta de cobre, puede ser en hilos de cobre o también en cintas más hilos de cobre. Cabe mencionar muy importante que la pantalla o shield suprime todo el efecto de alta frecuencia. De esta manera, tanto el blindaje como la pantalla hacen un complemento de protección para los cables de control de instrumentación. Si empezáramos a hablar de una protección más robusta mecánicamente, estamos entrando a tallar a una armadura. La armadura puede presentarse como cintas de acero galvanizado continua, cintas de acero galvanizada anilladas, que son presentaciones o estándares netamente americanos, o también pueden ser con hilos de acero galvanizado, como normalmente lo fabrica la normativa europea, que es un complemento muy importante para la protección mecánica, tal vez por efectos naturales, por ejemplo caída de rocas, aplastamiento por caída de herramientas, o inclusive como un fuerte resistente para la protección de cables antirroedores. Para ir finalizando, en el tema de la construcción de un cable, veremos lo que es la chaqueta interna y externa, que es algún material muy parecido al tema del aislamiento, que protege mecánicamente también a la armadura y a su vez protege de la humedad, salinidad, arrastre, exposición de hidrocarburos, etc., ¿no? Estas chaquetas normalmente es de PVC, pero también se puede contar con presentaciones en libres de halógeno. Dentro de las principales características que podemos trabajar para los cables de control e instrumentación, podemos definir que los cables de control trabajan de 300 y 600 voltios, tienen una temperatura de trabajo de 60 a 90 grados centígrados, pueden venir con o sin pantalla, pueden venir con o sin blindaje y pueden también tener la presentación con o sin armadura. Normalmente son cables muy flexibles, categoría clase 5 o a veces clase 2 y vienen agrupados en una sola chaqueta exterior, mientras que los cables de instrumentación trabajan hasta 600 voltios, su temperatura de trabajo es de 60 a 90 grados centígrados, manejan blindajes individuales, sea por pares o triadas, y a su vez también uno general. Normalmente los conductores son semiflexibles, clase 2, y vienen, como les comentaba, en pares o triadas o agrupaciones simples. Algo muy importante que debemos tener en consideración para la selección de un cable de control o instrumentación es saber, en primer lugar, el tipo de aplicación al cual la vamos a utilizar, los números de conductores, el calibre, si deseamos con o sin blindaje, con o sin pantalla, con o sin armadura, material de aislamiento varía dependiendo de eso también la temperatura de trabajo, el voltaje de aislamiento y por último la temperatura de lo que indicaba. Son pautas o características que también debemos considerar antes de la selección de un cable. Con respecto a los sistemas de protección de señales, todos los cables de control o instrumentación vienen muchas veces trenzados. Como un cable UTP, ese trenzado funciona de una manera de que anula las interferencias y fuentes externas o diafonías de cables adyacentes como cables de energía. Entonces, el que el cable fuera trenzado anula ese tipo de interferencia o ese tipo de ruidos. Y lo podemos ver en los cables UTP, por ejemplo. Los cables UTP tienen sus variaciones UTP, FTP, STP, y principalmente la diferencia entre ellos es cómo vaya la presentación del blindaje. La clasificación de los cables PLTC se pueden dar en tres tipos. El mismo cable PLTC que se conoce como Power Limit Circuit Wire, o el cable ITC o el cable TC. El cable PLTC puede ser usado en bandejas portacables, trabajan hasta 300 voltios y están construidos bajo un estándar del WL13. En el caso del cable ITC, que es un Instrumentation Tray Wire, son cables que también son aptos para bandejas, trabajan también hasta 300 voltios, pero el estándar de construcción se varía en función al WL2250. Ahora bien, en los casos de los cables TC, que estamos hablando de los Power and Control Circuit Wire, son cables que pueden estar siendo instalados en bandejas portacables hasta 600 voltios de tensión
pero trabaja principalmente en función a la UL 1272. Los tres tipos de cables, la diferencia principal es la normativa bajo la cual están construidos. Como resumen importante de esa presentación es que ante una necesidad tenemos una solución. Si necesitamos que el cable sea resistente a aplastamientos, a abrasión o a plagas, sí o sí debemos considerar una armadura metálica o una armadura dieléctrica o una chaqueta de uso industrial como un CPI. Si habláramos de que el cable tiene que resistir una temperatura alta, radiación UV, exposición de agua, exposición a químicos o oil and gas, tendríamos que pensar en una chaqueta que es resistente a UV o que los materiales sean adecuados para la chaqueta y para el aislamiento. Y si habláramos de que los cables van a estar expuestos a ruidos, interferencias, diafonías y necesitamos que sean inmunes a este tipo de señales, debemos pensar en un blindaje metálico de aluminio o cobre acompañado de su pantalla o shield. Dentro de los principales sectores que hoy por hoy se vienen utilizando este tipo de conductores podemos considerar la industria oil and gas, los puertos, la industria agrícola, principalmente en el procesamiento de alimentos, las siderúrgicas, las empresas cementeras y el procesamiento de alimentos a grado industrial. Gracias por llegar hasta aquí y ver nuestra presentación. Ahora ya podrás identificar los cables de control e instrumentación y mejor aún, usarlos adecuadamente. Si deseas mayor información de nuestros productos, visita nuestra página web y suscríbete a nuestro canal de YouTube para enterarte de más. Hasta pronto. Sigelec, soluciones en energía.